Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, un placer estar aquí hoy en Euskadi, en Bilbao, con todos vosotros y vosotras. Lamento no poder hablar en euskera, como habéis hablado algunos y algunas, pero en todo caso yo lo que vengo a traeros en primer lugar es el muchísimo ánimo que creo que tenemos en este momento, porque creo que en estos difíciles meses que han estado transcurriendo desde las últimas elecciones hemos vuelto a demostrar que somos la esperanza de este pueblo, que este proyecto es la única esperanza que tiene este pueblo, un pueblo que parece mentira que sean capaces de acusarnos que no somos capaces de ceder, cuando representamos lo mejor de un pueblo que desgraciadamente lleva toda su historia y su vida cediendo ante las exigencias de las oligarquías y cediendo hasta los intereses de los poderosos. Porque si en este país, en este Estado, hay democracia, es porque fue nuestro pueblo el que cedió al final de la dictadura y permitió que la oligarquía siguiera estando al frente del poder y de las instituciones a cambio de un pacto social, del pacto constitucional. De un pacto que consistía en algo tan evidente y tan sencillo como que en un país que está entre las 10 primeras economías del mundo, todas las personas, los hombres, las mujeres, los trabajadores, las trabajadoras, tuvieran una vida digna, disfrutaran de unos derechos sociales, políticos, de unas libertades recogidas en los tratados internacionales de derechos humanos. Ese pacto constitucional que, a pesar de todas nuestras cesiones, ha ido quedando poco a poco en nada, porque nunca hemos acordado, nunca hemos pactado, ni lo dice la Constitución, que el único modelo económico y social es el neoliberalismo que nos constitucionalizaron en Maastricht y que posteriormente, con la reforma del 135, con nocturnidad, alevosía, un mes de agosto, nos dan a entender, nos dicen que es la única política que se puede hacer. Y contra eso es contra lo que nos hemos rebelado, contra eso y contra sus consecuencias, porque no es solo una cuestión de principios, es una cuestión del sufrimiento que esa constitucionalización del neoliberalismo ha traído a nuestro pueblo. En el 2008 estalló, han sido 10 años de sufrimiento que demostraron que este pueblo es un pueblo que no está dispuesto a que le arrebaten los derechos que tanto hemos luchado para conseguir, que nadie nos ha regalado. Y como no nos los han regalado, pues no nos los van a quitar. Y gracias a eso se ha acabado en este país, que es lo que no entienden todavía demasiados, se ha acabado con el bipartidismo. Se ha acabado con el bipartidismo y surgió Podemos y surgió Unidas Podemos y desde ese momento hay inestabilidad. Claro que hay inestabilidad. Y hay inestabilidad porque es la mejor muestra de que no nos han derrotado. Porque la estabilidad en este momento es que renunciemos a garantizar los derechos de nuestro pueblo para todo el mundo. Y como no lo vamos a hacer y no nos han podido derrotar, claro que va a haber inestabilidad. La estabilidad que quieren es la paz de los cementerios sociales. Es la paz en la que todo el mundo pierde su empleo, pierde su derecho al trabajo, nos aplican reformas laborales, dejan a los pensionistas después de toda una vida de trabajo sin pensiones y acaban con los servicios sociales. Esa es la única alternativa que nos dan y eso es lo que no estamos dispuestas ni estamos dispuestos a asumir. Porque francamente nos estamos jugando la democracia y, compañeros y compañeras, nos la estamos jugando con gente que no tiene principios. Ayer fue el 11 de septiembre. El 11 de septiembre fue el día que queda en los anales de la historia por el golpe de Estado contra el primer presidente que democráticamente iba a construir un régimen digno de garantía de derechos en Chile, contra el presidente Allende, que fue exterminado, asesinado y le aplicaron el neoliberalismo al pueblo chileno a base de la fuerza de las armas. Están dispuestos a cualquier cosa, están dispuestos a cualquier cosa y por eso, porque nosotros somos la única garantía de que no va a haber esa limitación de la democracia, que vamos a pelear, por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y venimos a organizar estos actos porque tenemos, en primer lugar, que fortalecernos. Y queremos hacer también una dación de cuentas de los diputados, las diputadas que hemos sido elegidos,
de las direcciones políticas de Unidas Podemos, de las distintas organizaciones que componen Unidas Podemos, aquí en Euskadi y en todo el Estado, porque necesitamos contaros lo que estamos haciendo y necesitamos que también la militancia, los adscritos, los inscritos, nos contéis cómo os estáis organizando para evitar que la maquinaria del sistema nos pase por encima, porque el trabajo que tenemos que hacer, compañeros y compañeras, no va a depender del trabajo que hagan nuestros cargos públicos únicamente, ni va a depender del trabajo que hagan los compañeros y compañeras que están en los distintos equipos de dirección. Va a depender del trabajo que hagamos globalmente el proyecto que representamos Unidas Podemos, que somos ahora mismo el único tesoro y la mayor fortaleza que tiene nuestro pueblo. No tenemos los bancos, no tenemos el control de demasiadas instituciones de este país que nadie vota, como el Poder Judicial, como la Jefatura de Estado. No tenemos el poder de los grandes grupos económicos y empresariales, pero tenemos un poder que hace temblar a todos esos, que es el poder de la unidad del pueblo, porque un pueblo unido es imbatible, es invencible. Y por eso intentan destruirnos e intentan dividirnos. Y si algo ha habido evidente en este proceso de conversaciones, que nunca ha llegado a una mínima negociación, y ahora diré por qué, si algo ha habido, ha sido el intento de destrozar el proyecto que representa Unidas Podemos. Y como han dicho compañeros y compañeras, claro que somos plurales y claro que somos diversos y claro que podemos tener distintos puntos de vista en cada momento sobre cuáles son los mejores pasos a dar, pero somos gente que anteponemos lo principal a lo secundario. Lo principal es garantizar los derechos de nuestro pueblo. Hablamos, dialogamos, discutimos y alcanzamos acuerdos. Y cuando se alcanzan acuerdos, los cumplimos todos y todas, y ahí no van a encontrar ninguna brecha para debilitarnos en ningún momento. Porque si permitimos que nos debiliten, al final habremos perdido la gran herramienta que tenemos, la herramienta de la unidad popular, que es lo único ante lo que temen estos oligarcas. Decían, el lema, defender la esperanza. Pues compañeros y compañeras, defender la esperanza es lo que tenemos que hacer, somos los únicos y las únicas que lo pueden hacer, y lo estamos haciendo junto a otras muchas personas de este país que están constantemente organizando la lucha en los conflictos sociales, garantizando los derechos de todos. Defender la esperanza es lo que hacen los compañeros de Alcoa o de Vestas cuando les quieren cerrar las fábricas. Es lo que hacen los pensionistas que están preparando las columnas que van a llegar a Madrid para defender las pensiones públicas. Es lo que hacen las mujeres que se organizan contra la violencia y la discriminación y los techos de cristal. Y ellos y ellas son parte de nuestro proyecto y eso lo tenemos que saber. Unidas Podemos no somos solo los miembros, los militantes, los integrantes de las distintas organizaciones que lo componen. Unidas Podemos tiene que ser cualquier expresión organizada de nuestro pueblo, de organización en el conflicto. Y ese es el reto que tenemos en este momento. Ya yo no puedo asegurar que vaya a haber repetición electoral, es muy probable, pero da igual, si no es mediante repetición electoral, si es... Evidentemente, si entramos en una campaña electoral, vamos a ser el objetivo de todas las fuerzas políticas, porque somos los que estorbamos para que vuelvan otra vez a retomar su tranquilidad y su estabilidad. Pero, aunque no hubiera campaña electoral, no va a cesar ni muchísimo menos las agresiones, los ataques para debilitarnos. ¿Cuál es nuestra obligación? Fortalecernos, compañeros y compañeras, incrementar todo el trabajo conjunto, ser capaces de intervenir con más fuerza, porque si algo quedó claro, si fue posible acabar con el bipartidismo, si surgieron nuevas fuerzas políticas de izquierda, no fue por un milagro, fue porque el pueblo estaba en la calle organizado luchando. Y eso es lo que necesitamos, que la lucha no sea solo de las fuerzas políticas y las instituciones, sino que nuestro pueblo siga en todos los conflictos organizándose. Ellos y ellas tienen que formar parte de este proyecto Unidas Podemos y los que ya estamos organizados en Unidas Podemos tenemos que ayudarles a organizar, a fortalecer esa lucha popular. Porque ¿cuál es el grave reto que tenemos ahora mismo por delante? Evitar que cunda el miedo y la desesperanza. El miedo ante lo que es lo que va a provocar el Partido Socialista haciendo un llamado al voto útil. Va a decir que el voto útil sigue siendo su voto. Y lo que hemos demostrado es que ese voto ya no es útil, porque el Partido Socialista se ha pasado desde el 28
de abril mirando a su derecha. Ayer mismo, cuando el Partido Socialista decía, no, mejor dicho, Pedro Sánchez decía a los llamados de Pablo Iglesias desde la tribuna del Congreso que hablemos, vamos a arreglar esto por los intereses de nuestro pueblo, vamos a llegar a un acuerdo, decía no, si usted tiene algo que hablar, que lo lleven a la comisión negociadora. Y a la vez le decía a Rivera, a la derecha, ¿cuándo nos vamos a sentar a hablar? Eso es lo que pasó ayer. Y a la vez le decía a Casado, ustedes tienen la obligación institucional de abstenerse para que nosotros gobernemos, porque al final todos somos lo mismo, todos estamos defendiendo este sistema que tiene claro que nunca va a haber una organización como Unidas Podemos que pueda entrar en el Consejo de Ministros. Fíjense ustedes qué clase, qué calidad democrática es esa. O sea, una democracia que ya parte de la premisa de que hay una fuerza política de casi 4 millones de votantes que no va a poder gobernar por una ley no escrita que nadie nos ha explicado cuál es. Y por eso vamos a acabar con la resignación y vamos a acabar con el miedo. Y vamos a demostrar y vamos a dejar bien claro que el Partido Socialista no ha tenido en ningún momento voluntad de llegar a ningún acuerdo. Que la historia de estas conversaciones ha sido la historia de las cesiones constantes por los intereses de nuestro pueblo, las cesiones de Unidas Podemos, cesiones a los ministerios que llamaban de Estado, cesiones a hablar de la cuestión de Cataluña o que se desestabilizara un posible gobierno por lo de Cataluña, cesiones sobre algo tan serio como que el candidato a presidente del gobierno pudiera o no estar en el Consejo de Ministros. Y cuando nos presentan una propuesta de gobierno, pretenden que en 24 horas, horas apenas antes de la investidura, les digamos que sí o no, sin ninguna voluntad. Cuando semanas después les decimos que sí, resulta que ha caducado la propuesta. No ha caducado la propuesta, lo que ha caducado es la voluntad política que nunca tuvieron de llegar a un acuerdo. Y eso es lo que les hemos dicho. Pero ya, compañeros y compañeras, lo que está claro cuando el Partido Socialista dice que no acepta el voto gratis, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo no aceptamos que tengáis soberanía. La única posibilidad que tenéis es que Unidas Podemos nos vote y además esté 4 años haciendo en el Parlamento lo que nosotros digamos en cada momento, apoyando y aprobando las leyes. Pero es que esto ya no lo sabemos porque venimos de un acuerdo, tanto que nos hablaban de acuerdo programático, el que hemos cerrado con el Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado hace 8 meses. ¿Y qué ha pasado con ese acuerdo? Que lo han incumplido sistemáticamente. Y no solamente lo han incumplido, sino que han tenido la cara dura de presentar en la investidura asuntos absolutamente contrarios, por ejemplo, a las medidas de derogación de la reforma laboral o a las medidas de mantenimiento del nivel adquisitivo de las pensiones. Esa es la verdadera faz de ese Partido Socialista con el que, desgraciadamente, y eso es una realidad, estamos condenados a entendernos, pero estamos condenados a entendernos en base a un programa que garantice los derechos de nuestro pueblo, los derechos que figuran en nuestra Constitución y que nadie respeta y que figuran en los tratados internacionales de derechos humanos que nadie regaló a la humanidad, que la humanidad ha ido dotándose de ellos gracias a que derrotó al régimen más pernicioso y maligno que hubo en la historia, que fue el nazismo y el fascismo, porque por eso hay declaraciones de los derechos humanos. Yo lo que os digo, compañeros y compañeras, es que, insisto, no sé si va a haber elecciones o no va a haber elecciones, pero tenemos que estar en posición de combate permanente, porque sea en el campo de la batalla electoral o sea en la confrontación política, la única forma que tenemos de conseguir garantizar los derechos de nuestro pueblo, garantizar la vida digna de nuestro pueblo, es volver a movilizar no solamente nuestra organización, nuestras bases, incrementar el trabajo conjunto, consolidarnos, sino garantizar el incremento de la presión social, de la lucha en el conflicto, de que todas las personas que padecen el recorte de derechos se conviertan en activos defensores de esos derechos que les quieren negar. Yo estoy seguro que lo vamos a hacer y tenemos además que regularizar este tipo de encuentros, que sean lo más operativos posible, donde sepáis cómo estamos haciendo ese trabajo desde las instituciones, desde los órganos de dirección y donde también desde el trabajo más pegado en el conflicto social, nosotros y nosotras sepamos toda la capacidad de incidencia que tenemos. Muchas gracias y estoy convencido que vamos a ganar esta batalla como cualquier otra.